Si se escucha, por favor, alguien que me diga. ¿Se escucha o no? Bien, ahí encuentro. Gracias, porque ayer la verdad... Bien. Ayer la verdad no se pudo... Bueno, el Señor no dejó que podamos participar o compartir esta porción de la palabra con ustedes, y esta gran responsabilidad que uno tiene para con el Señor, el poder así abrir la Escritura y compartir algo, ¿no? De lo poco que uno sabe, pero de lo que mucho la palabra nos dice. Habíamos leído y habíamos considerado Primera de Juan, así que podamos leer una vez más, o realmente empezar a leer Primera de Juan, capítulo 2, aquel versículo tan leído, podemos decir, ¿no? En varias oportunidades, tomado para considerarlo. Dice allí Juan 2, versículo 12. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Este es el pasaje de alguna manera central o particular que vamos a considerar y pensar en él desde el punto de vista de la etapa, diríamos, de nuestra vida cristiana. Desde, ¿qué significa la etapa? Todos nacemos en la vida regular, la vida normal de cualquier ser humano, hay un crecimiento, hay un nacimiento, luego hay un crecimiento, en ese crecimiento desarrollamos toda nuestra etapa de vida, somos niños, pequeños, adolescentes, jóvenes, maduros, viejos, digamos, en el sentido, o adultos, y luego fallecemos, ¿no? Esta es la vida biológica. Ahora, en la vida cristiana, encontramos en la Escritura que es muy similar, ¿no? Es muy parecida. Hay etapas en el cual nosotros vamos a ir desarrollando este proceso de vivir, pero a la vez creciendo, pasando etapas, cumpliendo etapas, diríamos, y allí es la idea de tratar de extraer de este versículo una enseñanza, ¿no? Lo primero que encontramos que con mucho cariño nos habla la Escritura el Señor, dice, os escribo a vosotros, hijitos. Para el Señor somos todos hijitos, diríamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué? Dice, da la razón. Vosotros, hijitos, porque conocéis, perdón, estoy diciendo mal, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Podemos decir, es la primera etapa del cristiano. El Señor toma a una persona, en su gracia, en su misericordia, nos da salvación. O sea, nosotros empezamos a ser los pequeños hijitos del Señor, los bebés, diríamos, ¿no? Y allí no interesa la edad cronológica. Puedo yo tener muchas canas, para mi familia no soy un bebé, pero si me convierto ahora, para el Señor soy un bebé, porque empecé recién allí mi vida cristiana. Por lo tanto, inclusive la forma de hablarnos es de una manera muy cariñosa, muy íntima. Hijitos, pequeños. Entonces podemos entender que comenzamos allí a iniciar o caminar nuestra vida cristiana. Ahora, esa vida cristiana se inicia allí y no debe quedarse allí, no debe truncarse, no debe pararse allí. La vida cristiana inicia primeramente desde el nacimiento, del nacimiento de mi vida como cristiano, como hijo de Dios. Y debo comenzar a crecer, a desarrollarme, a caminar en su senda, en su camino, pero ¿cómo crezco? Aprendiendo un poquito más del Señor. Decía recién, ese crecimiento está como dividido en tres categorías, ¿no? Hijitos, jóvenes, padres, ¿no? Pensemos un poco en esto de hijitos. Acá voy a tratar de explayarme un poquitito más, porque nos va a ayudar, creo que, a entender luego lo que sigue, ¿sí? Voy a leer un pasaje en Hebreos, por ejemplo, dice lo siguiente para comentar. Hebreos capítulo 5, allí en el libro de Hebreos, el capítulo 5, nos manifiesta lo siguiente. Dice la Escritura, algunos hermanos le dan al apóstol Pablo como autor, ¿no? Yo voy a leer capítulo 5, verso 14. Mira lo que dice la Escritura. Pero el alimento sólido, está hablando de la profundidad de la palabra, ¿no? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué leí este pasaje quizás del principio? Que después lo voy a tratar de mencionar más adelante. Usted a un niño, cualquiera, nuestros niños, nuestros bebés, nuestros nietos, en este caso que yo tengo nietos, o cuando mis hijas eran pequeñas, no le podemos hablar temas muy importantes, diríamos, ¿no? No lo entienden, no logran discernirlo, porque no están en su madurez, no están en su crecimiento. Es una etapa natural el ser niño. Juegan, distraen, hacen lío, un montón de cosas. El cristiano tiene una actitud muy similar. Está, diríamos al principio, como dice Pedro allí, está alimentándose con leche, con lechecita. Dice el apóstol Pedro que desear la leche espiritual, ¿no? Que el bebé desea la leche. Un bebito, en casa, creo que cualquiera que hemos tenido esta experiencia, los bebés quieren alimentarse con la leche. Le podemos dar algo riquísimo, un pesito asado, no lo van a querer. No está en su desarrollo todavía de comer o alimentarse de esa manera. Le damos un poquito de milanesa, no lo van a querer. Uno dice, ¿cómo puede ser esto? No, está en una etapa donde el niño solamente percibe o necesita su cuerpo la leche, aquello que realmente a ellos les satisface. Ahora, en un creyente ocurre algo similar. Entonces quizás hablando del Evangelio de Juan, del Evangelio allí de Mateo, los primeros pasos rudimentos, dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque soy bebé todavía, soy niño, no logro entender lo otro. Es absurdo si un creyente hoy, una persona se convierte en el Señor y va a una meditación profunda de Apocalipsis, de Daniel, lo vamos a confundir. Y es creyente, estamos hablando de los creyentes. ¿Por qué? Porque no ha pasado otras etapas necesarias para poder comprender aquello que es más profundo. Ahora, pensemos en esto. Dice allí el apóstol Juan, os escribo a vosotros, hijitos, somos pequeños, hemos nacido para el Señor, y allí comienza nuestra vida para poder ir avanzando en el conocimiento de la palabra, en la cercanía con el Señor, en mejorar, digamos, nuestra vida espiritual, robustecer nuestra vida, ¿no? Ahora, alguien dice, bueno, ¿cómo me doy cuenta de que alguien es maduro? Alguien está creciendo. Y alguien opina, dice, bueno, yo lo veo un hombre espiritual, o un joven espiritual, o mujer, se entiende, ¿no? Mujer o varón. ¿Por qué? Porque lo veo que promete mucho, viene a la reunión, nuestros ojos, digamos, que perciben, ¿no? Nuestras percepciones naturales como personas son limitadas, sin duda, no conocemos el más allá ni la profundidad ni el corazón de nadie, pero uno puede ver, puede percibir, este hermano siempre está en la reunión, qué bien, llega horario, se viste muy bien, muy prolijo, abre las reuniones, participa, es atento, etcétera, etcétera. Y nuestro pensamiento es, qué bueno este joven, promete este joven en el transcurso de la vida cristiana, y parece un joven espiritual. Uno trata de pensar de esta manera, pero resulta que en el andar de la vida, por cierta experiencia que uno ha pasado también, ¿no? Cayó en una tentación que uno dice, pero ¿cómo puede ser que cayó tan fácilmente? Y todo aquello que parecía que era de espiritual quedó truncado. Y en la actualidad le vemos en otras cosas, lamentablemente. O sea, ese indicio que yo pensaba no es sinónimo de madurez, podemos decir, ¿no? Pensando en un niño de 5, 6, 7 años, está, en cuanto a la salud, robusto, plena salud, saludable, pero es inmaduro total. Tiene buena salud, esto estoy hablando desde un niño, ¿no? De lo biológico, pero es inmaduro, y se entiende y debe ser así. Ahora, podemos comparar esto y pensar quizás en aquellas personas que nosotros creemos con cierta espiritualidad, según nuestro parecer y como vemos su testimonio, su actitud, pero a veces no es sinónimo de madurez, ¿no? ¿Qué más? El apóstol Pablo escribió a una iglesia que ostentaba dones, dice la escritura, tenía dones. Y a veces uno dice, este hermano está lleno de dones, porque hace esto, hace aquello, qué bien se desenvuelve, cómo se expresa, o tiene actitudes muy, parecerían de dones del Señor. Pero tampoco podemos decir que es un sinónimo o una forma de decir, bueno, esto me garantiza que es un hermano maduro. En el caso de Sansón, recordemos, dice la escritura que Sansón era un hombre de Dios, un juez allí en la antigüedad, puesto por el Señor, pero era, leamos un poquito de Sansón, un inmaduro total. En algunos momentos tenía una lucidez, pero del resto de su vida no era un ejemplo y no lo sigue siendo de alguna manera. Pero está en la escritura como uno de los jueces de la antigüedad del pueblo de Israel.
Por lo tanto, viéndolo a él, tampoco es un sinónimo de madurez tener dones, diríamos, ¿no? La idea es, si tiene dones espirituales, deben de ser utilizados para el Señor, pero a veces esos dones no están siendo realmente puestos en evidencia ante un hermano maduro, ¿no? En este sentido vamos a leer allí una preocupación que el apóstol Pablo tenía, en gran manera, sin duda, una profunda preocupación cuando escribe esta carta, allí en Corintios, conocido el pasaje, dice así, Corintios capítulo 3. Si se corta la transmisión, avísenme, por favor, ¿sí? Dice así, el apóstol Pablo a los Corintios, en capítulo 3, dice que esta iglesia en Corinto, aparentemente eran muchos hermanos, una iglesia grande, diríamos, pero había grandes problemas. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Luego dice, os di a beber leche, y no vianda, no algo sólido, daba el ejemplo, ¿no? Una leche, no un pedacito asado. Porque aún no erais capaces, ni sois todavía capaces. En la iglesia en Corinto había un problema terrible. Había una carnalidad, había una división por esto, por aquellos. Cada uno había generado en esa congregación, decía, yo soy de Pablo porque él sabe mucho, es un erudito, el primer hermano o el misionero. Otro dice, no, yo de Apolo porque Apolo es elocuente, un hombre que tiene estampa, etcétera, etcétera. Y otro decía, no, yo soy de Pedro porque es el primer apóstol allí en la iglesia. Bueno, cada uno daba su argumento y había una división interna. Y el apóstol Pablo, con mucha, sin duda, preocupación, manda esta carta y les describe lo que son ustedes. Le dice, hermanos, ustedes están enfocados. Y luego, más adelante, dice, Pablo no es nada, ni Apolos, ni Cefas, o sea, Pedro, dice, yo planté, el otro regó, el que da el crecimiento, voy a ver ese pasaje que lo tengo acá, el que da el crecimiento, dice, allí un poquito más adelante de este pasaje, de 1 Corintios 3, verso 6, dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, o sea, enseñó un poco, pero el crecimiento lo da Dios. Y allí está la clave. El crecimiento para cada uno de nosotros lo da el Señor, ¿sí? Los demás somos meros, diríamos, personas que podemos leer un poco la palabra, compartir la escritura en el temor suyo, y el Señor va utilizando un montón de hermanos que nos han enseñado para aprender más de la palabra. Pero el crecimiento, dice, lo da Dios. Todos ellos somos parte, todos estos somos parte de la iglesia, parte del servicio, parte de ser siervos del Señor. Pero dice, el crecimiento lo da el Señor. Esto es importante tenerlo en cuenta. No porque alguien tenga muchos dones, es un hermano maduro y nos va a enseñar y sabe todo, no. Puede ser, por supuesto, un beneficio para la congregación, pero no a veces es sinónimo de madurez. Tampoco aquello que parecería una vida súper espiritual. A veces hay, lamentablemente, hermanos que no son espirituales, súper espirituales. Y esto no es garantía, ¿no? Ahora, pensando en esto, dice allí que el apóstol tuvo que mandar una carta a esta iglesia porque se enteró de los problemas que había allí y les dice, ustedes son unos inmaduros, son unos niños, dice. ¿Cómo puede ser? Tanto tiempo y parecen unos bebés. Dice, le tengo que dar leche de nuevo, de nuevo. Y a veces ocurre en nuestras congregaciones esto, ¿no? Uno dice, hermanos de tantos años que están en la congregación, que comparten, que vienen, y todavía no entienden esta situación tan simple, este rudimento, ¿no? Todavía están bebiendo leche. Parecían niños, pero ya con cierta edad en lo biológico, ¿no? Ahora, vamos a leer un pasaje que está allí en Efesios, que el Señor nos enseña a poder alcanzar o lograr llegar, como dice acá este pasaje, ¿no? Efesios capítulo 4. Dice allí el apóstol Pablo 4:13. El 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Dice allí el Señor, deben los hermanos ser perfeccionados, instruidos, o ellos mismos, nosotros mismos, instruirnos para conocer del Señor, y esto para, dice, enseñar a la iglesia el crecimiento del cuerpo. ¿Qué más? El verso 13, hasta que todos lleguemos a ¿qué? Dice, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es como la meta a
a cumplir, la plenitud de Cristo. Y acá la palabra perfecto, quiero aclarar porque alguien puede no entender. La palabra perfecto no es el hombre sin pecado, no existe. Estamos todavía en esta carne, estamos nosotros en este cuerpo, en este tabernáculo, en este mundo, con esta vida. El Señor nos ha limpiado pecado, pero no nos ha hecho perfectos. La palabra acá perfecto es completo, maduro, entiéndase en ese sentido. Si uno lo lee de nuevo, dice a un varón maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Entonces, el camino a seguir es lograr ser como el Señor. Entonces entendemos o podemos entender que cuando es alguien maduro, cuando logra ser como el Señor. Ese es el camino a seguir. Y la madurez no se alcanza de un día para otro. No es alguien que hoy se convierte, imagínense, se convierte, no sé, el doctor de la cuadra, digamos, un hermano, una persona en el mundo instruido, capacitado, inteligente y demás. No porque tiene esas cualidades, esas facultades en el mundo, hoy se convirtió el Señor y da acá una semanita ya es un hombre maduro, conoce la Escritura y quizás haya sido un hombre que leía la Biblia, pero no significa ser madurez. No significa que ya es maduro. La madurez se cumple o se logra en el transcurso de la vida, es el día a día, ¿no? Si uno lo compara con un deporte, la madurez es una maratón, un camino largo, donde demanda mucho esfuerzo, mucho trabajo, cansancio, hay vituperios en el camino, hay obstáculos. No es una simple carrera de 100 metros donde alguien se prepara, se entrena y en 2 minutos lo logra. No es así. Es todo un periodo o un tiempo largo de estar junto a la palabra, de ocuparnos en leerla, en orar al Señor, en dedicarnos a profundizar. Y esto lleva mucho tiempo, sin duda. Acá tenemos a hermano Don Pepe, un hombre mayor, que él puede decir tranquilamente lo que digo, con sus años, va a decir, según yo conozco poquito, casi seguro. Y esto habla también de la humildad, ¿no? Pero con lo mucho que el Señor puede darnos y enseñarnos, y nunca vamos a completar, pero debemos ir camino a la madurez, cuesta arriba, ¿no? Caminar, y a pesar de todos estos problemas que va a haber en el camino, va a haber tentaciones, va a haber dificultad, el Señor nos va ayudando, ¿no? Se me viene a la mente aquel pasaje cuando cuando David, ayer el salmista escribe que dice que andaba por valle de sombra. Si uno lee la historia de David, era un joven dice, con un corazón conforme al del Señor, ¿no? Conforme al corazón de Dios. Y a pesar de todo esto, tuvo un montón de dificultades. Lo primero que tuvo es tener de enemigo a aquel hombre que llegó a ser su suegro, que ordenó matarlo, fíjense. Tuvo que huir, y él no tenía que huir de nada, huir porque cuidaba su vida. Él no había hecho nada malo para que tenga que huir. Y tuvo que vivir una vida así, de grandes dificultades, donde vemos expresado que dice, tuvo que pasar por valle de sombra, de muerte. Pero dice que el callado le infundía aliento, allí el Señor estaba con él, no lo había abandonado. Esta es la vida cristiana. Tenemos momentos de gran esplendor, podemos decir, de subir, de avanzar, de conocer. Nos gozamos cuando estamos en las reuniones, vemos a los hermanos, allí nos abrazamos, compartimos momentos. Las pasadas conferencias, que por esta circunstancia no lo tenemos, donde vemos hermanos de diferentes lugares, algunos que por años no lo veíamos, bueno, allí nos alegramos, somos de una familia del Señor. Y nos anima esto. Y quizás estábamos pasando un momento difícil y nos anima. Volvemos al carril nuevamente y vamos creciendo a poquito y nos anima todo aquello. Pero, vuelvo a reiterar, nadie crece o madura instantáneamente. Es todo un proceso de la vida, ¿no? Ahora, pensando en esto, tenemos que volver un poquito al primer pasaje. Primera de Juan dice allí 2:12. Me voy a detener un poquito en esto. Primera de Juan 2:12 dice lo siguiente: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Esto es importante tenerlo en cuenta. Yo puedo tener años en el Señor y tener un poquito de crecimiento, ¿no? Pero nunca olvidarme que fui bebé. Nunca olvidarme que fui hijito, como dice acá. ¿Por qué dice? Porque dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Esta es la base. Si yo me olvido que me perdonó el pecado, entra algo que no es bueno. Mi soberbia, mi naturalidad,
Me aparto del Señor, entra mi carnalidad. Nunca debo olvidarme que soy, como dice acá, perdonado mis pecados. Gracias al Señor estoy en el camino suyo. Y puedo conocer un poquito más hoy que ayer, o que más ayer, o antes ayer, ¿no? Entonces, fíjense, el hijito, los niños, pensemos en los niños de nuestra casa, los niños en la congregación, los niños en nuestro ambiente de vida. Los niños son hermosos, son bellos, amamos a los niños, ¿no? Los pequeños nos llenan de alegría. Yo soy ya abuelo, tengo 2 nietos. Hay momentos que me hacen sulfurar porque soy, a veces me molesta, pero son hermosísimos, los amamos, nos llenan de alegría, de gozo en nuestras vidas, nos alegran la existencia, nos motivan de comprarle algo, regalar un juguetito, jugar con ellos, estar, bueno, nos llena de alegría. Es algo gratificante para cada uno de nuestra vida, ¿no? De nuestra existencia. Ahora, también leemos que allí en un salmo dice que todos nuestros hijos o nuestros niños son herencia de Jehová. No bajaron en paracaídas, apareció de la nada, ¿no? Fruto, herencia del Señor. Nos utilizó como seres humanos, nos dio hijos. Entre paréntesis, hay familias que no pueden tener niños. O sea, no es una obviedad, no pueden tener. Gracias al Señor tenemos niños. Ahora, todos estos niños hermosos, bellos, que nos llenan de felicidad, tienen otra faceta también. Y esto es una realidad. Creo que todos somos ya un poco grandes, hemos pasado y podemos observar ahora también ya de grandes. Todos estos niños tienen una particularidad muy característica. Todos estos niños son egoístas. Es duro, egoístas. Usted a un niño, así tan bonito como es, está jugando y le saca, digamos, lo que sea, un juguetito, un papelito, lo que sea, le arma todo un berrinche. Y uno dice, sí, es niño, es natural, es niño, sí. Habla del egoísmo natural que tenemos en el corazón, en el ser. Nacemos así. ¿Qué más? Son groseros. Y alguien dirá, no, son groseros. Un niño en cualquier momento, en cualquier instancia, él nos va a eructar en la cara, va a vomitar, va a cachetearnos, va a hacer lo que sea, son violentos, tienen actitudes, digamos, donde nosotros no nos gustan en grande, pero es parte de las niñas. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más son los niños? La parte negativa, ¿no? Son ociosos, no hacen nada un niño, nada útil, son improductivos, ¿sí? No ayudan, no colaboran, al contrario, destruyen lo que encuentran, tiran todo, hay una mesa cosas, ellos lo tiran, si lo rompen no les interesa, no tienen responsabilidad, son totalmente improductivos, no colaboran y son algo particular, no tienen consideración del otro. Si el niño están 2 niños comiendo, le va a quitar, le va a empujar, le va a tirar, es parte de la naturaleza del ser. Ahora, si la mamá los cuida como toda mamá, y el niño tiene hambre, que sea 2 o 3 de la mañana, el bebé, se va a despertar a los gritos y para que la mamá lo satisfaga en alimentarlo. Ahora, sin duda, la madre trabaja todo el día, cuida a este bebé, cuida los quehaceres de la casa, está cansada y va a tener que atender. ¿A qué voy? Todas estas características que un niño tiene es parte propia de su edad, ¿sí? La otra parte es la parte bonita, la que nos gusta, nos complace, nos llena de alegría y demás. Lo otro recién describí que era también realidad del niño, ¿no? Ahora, en algún momento no sé si escucharon una frase particular que alguien de afuera pudo decir o lo dice, refiriéndose a los creyentes. Dice, si así es un creyente, yo no quiero ser como él. ¿Alguna vez habrán escuchado esta frase? Esta frase viene porque esta persona que lo dijo, seguramente estaba viendo o vio a un creyente bebé. Tenía esas cualidades. Caprichoso, egoísta, grosero. Vio a un creyente bebé. Como el niño bebé, con esas cualidades, un creyente bebé. Y las hay, y los hay muchos. Ahora, podemos decir, damos gracias al Señor y damos muchas gracias por los creyentes bebé en la congregación. Y por haber creyente bebé en la congregación, nos habla de éxito de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque un creyente bebé es un nuevo convertido. Si la iglesia no hace nada, se queda quieta, no transmite el evangelio, no habla a los demás, es una iglesia de fracaso, ¿sí? Yo estoy viendo en pantalla muchísimos cuadros, muchísimos hermanos que ni los conozco, porque conozco una partecita de Alta Italia, algunos hermanos
cuando fuimos, o no, comenta don Pepe, pero veo muchos nombres que no los conozco. Quiere decir que la iglesia ha crecido. Obra, seguramente, el testimonio de la palabra del Señor obrando en los corazones, pero la iglesia, como hermanos, tuvo que moverse, tuvo que transmitir el mensaje. Una iglesia que tiene creyentes bebés es muy lindo, porque habla de que hay fruto en la iglesia. Lo malo es que el creyente nuevo quede siendo bebé. Allí está el error, ¿no? Pero si hay hermanos recién convertidos, y qué bueno que es esto, es una alabanza al Señor, dice que los ángeles se alegran, se gozan cuando un inconverso no pasa a la mano del Señor, cuando se convierte al Señor, no se arrepiente de pecado. Ahora, recién decía, las características de un bebé, la parte positiva y la parte negativa. Nosotros tenemos que entender que cualquier cristiano que se convierte al Señor, no importa su edad, no importa la edad cronológica, es un bebé delante del Señor. Pensando en esto, imagínate, la iglesia tiene una característica como ser una iglesia donde hay niños, se me fue el nombre, donde allí están todos los niños, como un orfanato, digamos, ¿no? Al principio, ¿no? Porque allí están los creyentes bebés. Una iglesia, digamos, de desarrollar allí, junto a los niños, una clase, digamos, ¿no? Como una clase bíblica, pero para pequeños. La iglesia tiene todo esto. Quizás no está separada de sectores, pero está dentro de la conexión de esto. Ahora, pensando en la escuela dominical, por ejemplo, hacemos clases y tenemos clases pequeñitos donde van todos los niños de cierta edad y bueno, allí se transmite las cosas del Señor con dibujos, algunos con imágenes, se les enseña las historias del nacimiento o las historias del Antiguo Testamento para esta clase. Este niño, llegado a un cierto tiempo, va creciendo y va a pasar a otra clase un poquito más profunda. Con una etapa, podemos decir hasta normal, regular. Entonces, en ese sentido es lo correcto, digamos, lo que va pasando. Usted creyente, hoy se convirtió al Señor, seguramente le van a hablar del Evangelio, mañana un poquito más, y pasado el tiempo, en el transcurrir de cierto tiempo, uno mismo debe primero, no solamente en la iglesia, cuando se congrega, se reúne la congregación, la iglesia en conjunto, sino en casa, nosotros, por nuestros medios, abrir la Escritura. La Biblia la tenemos todos. Y hoy con la tecnología que existe, aprovechar, capitalizar esto, de que hay mucha tecnología que nos beneficia. ¿A qué voy? A que podemos acceder a libros, a que podemos acceder a concordancias, podemos acceder a los escritos originales. Bueno, pero aunque no vayamos a eso, pero por lo menos libros que nos orienten o concordancias que nos ayuden a entender quizás un pasaje, sin ir a la biblioteca y adquirirlo, porque tal vez no haya en la biblioteca, o comprar libros que es caro, normalmente es caro. Entonces entro a estos sitios y me instruyo, me ayudo, me beneficia. Ahora, tenemos más posibilidades que antes. A eso voy. ¿Qué ocurriría si uno va, por ejemplo, a una clase bíblica o va al sector de los niños, digamos, en la congregación, y allí en ese lugar donde están todos los niños de 5, 6 años, pequeñitos, encontramos, diríamos, allí un hombre de 40 años, sentadito, con su dedo en el pulgar, allí chupándose el dedo, tomando el biberón, la mamadera, amacándose, siendo una persona adulta, ¿no? En lo biológico, en lo grande, pero niño en su... Uno creo que se sorprendería y le preguntaría qué está haciendo allí, qué hace con los niñitos, por qué estás... Y escuchamos la respuesta que dice, y lo que pasa que a mí me gusta, hace 40 años que estoy acá, y me gustó y me quedé acá, decidí quedarme. ¿Por qué? Porque a mí me dan la leche en la boca, me amacan cuando me llevan para acá, voy, camino, me sirven todo y a la vez no hago nada. ¿Hay que barrer loca? No, ya no sé barrer. Hay que hacer, no, tampoco. Tengo que abrir la reunión, no sé, no me animo. O sea, un montón de cualidades. O sea, soy improductivo en ese sentido, en cuanto al servicio, ¿no? Pero a la vez soy alguien que necesito o pretendo que me sirva. Esto, en los términos biológicos de cualquier ser humano, es una enfermedad, ¿no? Creo que cualquier papá, cualquier familia, cuando su hijo no crece biológicamente, se preocupa. No es normal, bueno, no es así. Vamos a los médicos y procuramos buscar la mejor medicina o las mejores instituciones donde nos pueden asesorar, ayudar, hacer una rehabilitación. Bueno, todo lo que podamos, vendemos el auto, que sea que si hay que pagar porque
amamos a nuestro hijo, queremos que se desarrolle dentro de lo normal. Fíjense que a veces en la congregación no ocurre esto, ¿no? Por ahí vemos a alguien que años y años siempre siendo un bebé. Y bueno, oramos al Señor, por supuesto, pero no hay mucho más que esto, ¿no? Y esta persona, lo grave es que esta persona lo admite. Dice, me gusté y decidí quedarme en esto. ¿Por qué? Porque se siente que no hace nada y todo le da. Entonces, fíjense que esto es muy grave, ¿no? Cuando allí hay, diríamos, un enorme bebé, un enorme creyente, grande, de años, y que solamente sigue alimentándose de leche, ¿qué más podemos decir? No crece, no quiere crecer, porque el crecimiento mucho depende de cada uno. El Señor va a proveer de darnos el conocimiento, la luz, allí guiarnos, pero yo debo poner mi parte, debo poner el esfuerzo, la dedicación, debo estar ocupado, apartar un tiempo, e inclusive los hermanos de antaño quizás usaban otros métodos, que no es malo, se levantaban temprano y recurrían tomaban parte de su descanso y a leer, a profundizar 1 o 2 horas diarias para poder aprender un poquito más. Y luego en la congregación, pero en su vida personal, y iban creciendo. Y hoy yo recién relacionaba, quizás con la tecnología nos ayuda un montón, si la queremos utilizar de buena manera, también para conocer un poquito más de la escritura, ¿no? Fíjense, esta persona, que decía recién, un enorme bebé, allí en medio de los bebitos, y uno dice, no, este tendría que estar haciendo un servicio. Está cómodo, es muy egoísta, esto es egoísta, esto habla de la naturaleza carnal que tenemos nosotros como seres humanos. Se hablaba, el apóstol Pablo se preocupaba mucho y los retaba o los exhortaba a aquella iglesia en Corinto. Dice, ¿por qué son tan carnales? Deberían ustedes tener un poquito más, crecer un poco más. Tengo que seguir dándoles leche, tengo que seguir, diríamos, alimentándolos y ellos tienen que simplemente recibir y no hacer nada, no querer buscar un poquito de crecimiento, ¿no? Podemos entender que hay una niñez que es legítima la niñez, ¿no? Nacemos, estamos en un periodo de niñez allí, con el biberón, con la leche, eso es legítimo, lo normal, digamos. Nadie puede, recién, hace un rato decían, hoy se convierte, mañana ya podría Apocalipsis, si quieres enseñar, ha sorteado pasos. No podemos en la vida espiritual saltar pasos, ¿no? Debe haber un ritmo regular. No podemos esquivar, digamos, caminos. Eso pasa en el mundo se esquiva cosas, ¿no? En la vida cristiana hay otra forma, una seriedad, un temor del Señor allí en hacer las cosas. Y vamos creciendo, pero no quedarnos allí de bebito. Ese es el gran problema. Decía recién, una niñez legítima que existe y es así. Lo que no es legítimo es pretender ser siempre niños. Eso no es legítimo. Hasta es vergonzoso, ¿no? No es legítimo. Por lo tanto, ayer el apóstol decía que ellos, a los corintios les decía, ustedes se quedaron siendo niños. Y seguramente había dones en la congregación allí, pero como todo niño, un niño, en el caso mío, yo tengo un tallercito y agarro una herramienta para desarmar, no sé, la bicicleta o algo del auto, y está mi nieto, y agarra una herramienta y él juega con la herramienta. Hace lo que sea, porque sí, no hace nada, pero bueno, juega, es un juguetito. En la vida espiritual, en la niñez que tenía esta iglesia, o estos hermanos allí en Corinto, los dones que tenían lo usaban como un juguete, no como una herramienta. El Señor nos da dones para ser útiles en la congregación y para la predicación del Evangelio, ¿no? Como una herramienta que nos sirva para transmitir el mensaje, para dar crecimiento, dice el pasaje, ¿no? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia, que seamos elementos útiles, herramientas en sus manos para poder compartir de la Escritura, ¿no? Y no un juguete, que no sea nunca un juguete los dones, ¿no? Entonces decimos que allí lo principal de un creyente bebé es lo que decía Juan 2:12. Vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Primera etapa, nacemos pequeños porque nos perdona el pecado. El segundo versículo que voy a leer está allí en versículo 13. Dice el versículo 13, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y al final dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Vencimiento y fortaleza, ¿no? Y luego dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vuelve a repetir esto, ¿no? Fíjense, podemos pensar, primer nivel, un bebé, un niño va creciendo y ya ha pasado a otra etapa de su vida, la juventud. ¿Sí? Reitero, la vida biológica es una cosa, pero el crecimiento del Señor es otro, ¿no? La juventud.
Y la juventud siempre, en términos humanos, la juventud nos habla de fuerza, de ganas, de euforia, adrenalina, diría alguno, ¿no? Tener, querer hacer cosas. Esta es parte de la juventud. Es lindo esto, es muy bueno. Es donde tenemos que aprovechar para hacer un montón de cosas. Estudiar, por ejemplo, en la vida cotidiana, armarnos en esa etapa de alguna carrera o de algún título haciendo una carrera para el futuro siempre, ¿no? Pensando en la vida laboral, quizás fortalecer ese momento, capitalizarlo como una fortaleza y siempre con guía de los padres, ¿no? Porque por sí solo a veces el ser humano no atiende a hacer esto. Pero tener ese momento como un tesoro, bueno, y aprovecharlo, no dejarlo pasar. Hago un paréntesis, y yo lo digo con cierto conocimiento de lo que es de la escuela, trabajo en una escuela secundaria, y a veces vemos la edad de esa etapa de adolescente joven, pues están allí los chicos de 16, 17, 18 años, que están sin ganas de nada. Eso es muy grave. Eso. Tienen toda la fuerza en cuanto a la salud, diríamos, biológica, pero no tienen ganas de hacer nada. Y observan inclusive que otros más grandes que ellos, jovencitos de 20, 25, no haciendo nada, tienen algunos beneficios. Y eso es lo malo, ¿no? Eso ha destruido un poco la sociedad, inclusive en nuestro país. Pero, ¿a qué voy? Que en esa edad no se aprovecha. Ahora, dice acá la Escritura, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y la segunda parte dice, a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. La etapa del crecimiento, dijimos, dejamos de ser bebés, dejamos de ser niños y ya estamos siendo jóvenes. Y una característica, dice, la palabra de Dios permanece en vosotros. La palabra de Dios debe permanecer siempre. Esa es la que nos da fortaleza para crecer, para desarrollarnos un poquito más, ¿no? Si eso no permanece, lo otro es humano, es sentimientos, es quizás simplemente las ganas que puedo hacer, es algo intelectual, pero no, la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios debe permanecer. Decía el salmista que cuando viene una tentación, la palabra nos limpia, porque está en nuestro corazón, ¿no? También en nuestra memoria, pero está en nuestro corazón para poder combatir aquella tentación, aquel enemigo, ¿no? Ahora, podemos entender entonces la juventud, que podemos ser como una figura, guerreros, soldados en la batalla, ¿no? Como una figura. Ya son fuertes, tienen fortaleza, dice acá, soy fuertes, tienen su palabra que permanece, y el Señor quiere que seamos así, como soldados en sus filas, ¿no? Creo que a Timoteo le dice que somos soldados de Jesucristo, ¿no? Ahora, fíjense, etapa de crecimiento. Dejamos la niñez, debemos dejarla, es de alguna manera una instancia obligatoria dejarla. Y hay un pasaje que creo que lo leí o lo voy a leer después que habla de eso como una orden en imperativo, de dejar la niñez, de caminar en el Señor para crecer un poquito más, ¿no? Ahora, el joven, fíjense, es un soldado en las filas del Señor, ¿sí? Ya dejó de tomar la lechecita, digamos, la leche aquella que tanto nos gusta en bebé, a lo menos a los grandes ya casi no nos gusta, porque hemos encontrado otros sabores, otras cosas, para nuestro entender, más deliciosas, ¿no? Y a la vez nos fortalece más, nos da más nutrientes. Ahora, entendamos, los jóvenes, fuertes guerreros, soldados en la fila del Señor, dejaron de ser servidos, como un bebé, ahora están al servicio, ellos sí, ¿sí? Fíjense, es una etapa que va, y esto habla del crecimiento, habla un poco del desarrollo espiritual, habla un poco de también la madurez, camino a la madurez, ¿no? Ahora, alguien puede decir, ¿de qué sirve, no? Una persona que no está en el campo de la batalla. Cristiano, ¿qué ha hecho un bebé allá, un niño? A los niños no lo podemos llevar a la guerra o a las peleas, ¿no? Deben estar cuidados por sus madres, cuidados. Bueno, a veces el cristiano tiene esa postura, no sé hacer nada. Vamos al aire libre, hermano. Decíamos antes, bueno, por este momento no podemos, pero vamos al aire libre, vamos a repartir unos folletos en la plaza. Aparecen 10 hermanos, y somos 100, pero aparecieron 10. ¿Qué pasó con los 90? Parecen los leprosos, ¿no? Los 9, ¿dónde están? Cuando fueron beneficiados por la curación. Ahora, fíjense, y todos tienen una excusa. Y las excusas por lo general son laborales, son estos, son excusas, ¿no? Esto nos tiene que dar una idea de qué está pasando allí, ¿no? Ahora, estos jóvenes ya dejaron de ser servidos, ahora sirven en el campo de la batalla. Luchan, podemos decir, enfrentando al enemigo. Y la lucha es allí. Si repartimos un folleto, estamos dando la cara, como se dice. Estamos mostrando que somos cristianos, somos de algún lugar, pertenecemos
a una iglesia, pero en particular somos hijos de Dios, ¿no? Y nos ven, y no nos gusta que nos vean. Pero nos ven. Si somos creyentes, no debe interesarnos que nos vean. Al contrario, que sepan que somos creyentes. Fíjense, esto cuando se hace, también habla de un crecimiento, ¿no? También habla de una fortaleza en nuestras vidas. Y estos jóvenes, y vuelvo a reiterar, jóvenes no significa que tenga 50 años, 60. Jóvenes porque pasó la etapa de niño, se convirtió esta persona y ahora ya está siendo joven. Y puede ser joven también en lo biológico, ¿no? Ahora, a veces puede pasar que no se crece y se queda con esto, soy creyente, gracias al Señor, voy al cielo. Y nos quedamos con eso. Gran beneficio de la salvación. Pero no vamos más de esto, no avanzamos más de aquello. Y esto es lamentable, ¿no? Y debemos realmente preocuparnos por esto, ¿no? Orar al Señor, animar a estos hermanos, hablarlos. Y a veces queda truncada, parecería, ¿no? Decía, acá anoté un término que alguien decía que era el desarrollo, a ver qué palabra decía allí el hermano, un desarrollo detenido. Cuando un niño no crece dicen que es desarrollo detenido, como una falencia en el crecimiento. Ahora, un hermano si tiene estas cualidades es un desarrollo detenido, pero en su vida espiritual, y es lamentable, ¿no? Ahora, estos jóvenes, decía, ya han dejado de ser niños, ahora sirven, ya están en el camino del Señor, ya están allí en la lucha, enfrentarse al enemigo, están dando buen testimonio, están trabajando para el Señor. Dejaron de ser servidos, sirven al Señor. Y hay un pasaje que dice que cuando viene la tentación, y al joven le ha de venir muchísimas tentaciones, quizás más que al niño o más que al grande, dice un pasaje que resistid al diablo y huirá de vosotros. Y para resistir, ya hacía mención al principio, que a veces por ahí teníamos algunos jóvenes que prometían, uno ya hacía la idea de que viene este joven, este futuro anciano de la congregación, cuando uno no está, cuando no están los hermanos, o misionero, o algunas cuestiones que cuando uno charla manifiesta, ¿no? Pero no hicieron esto que decía el pasaje, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjense, para resistir debe haber una condición en nosotros, estar firmes, si no nos resistan. ¿Vieron cuando hay un viento y viene un viento y enseguida nos amarrea? Si no estoy firme, me tira. Ahora, una idea, ¿no? un ejemplo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo tiene una característica particular. El diablo quiere combatir o jugar, por decir un término, jugar en un deporte. El diablo es como la selección de un fútbol. El diablo tiene estas cualidades, tiene todos sus demonios. Es como la selección de un deporte, de fútbol, digamos. Y él quiere, lamentablemente, y hace lamentablemente, jugar con el equipo de Jardín Infante. Y los Jardín Infantes somos nosotros, la congregación muchas veces. ¿Quién va a ganar ahí? Normalmente el enemigo gana. ¿Por qué? Porque el Jardín Infante no sabe los movimientos, las tácticas, no tiene la fuerza, no tiene la dinámica. Y ellos son una selección de campeones y quiere enfrentarse, y el diablo quiere que siempre estemos siendo jardineros del Jardín Infante, siempre. Que no haya madurez, y nos va a poner miles de obstáculos, ¿sí? Por eso que aquel pasaje nos enfatiza. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo es aquel que quiere que no crezcamos nada. Y el Señor quiere que crezcamos. ¿A quién obedecemos? ¿A quién procuramos darle gloria? Al Señor y no al diablo, ¿no? Entonces podamos tener nosotros un poquito de esto de consideración. Estos jóvenes que menciona allí la Escritura han superado esta etapa. Ya son fuertes. Y algo muy importante, recalco esto. Dice el versículo 14. La palabra de Dios permanece en vosotros. Esto es fundamental. Si yo me olvido de la palabra, no voy a hacer nada, no voy a lograr nada. Para que permanezca algo, debo tenerla y retenerla, ¿sí? Decía allí, cuando escuchamos los ministerios, con toda razón, tu hermano decía, ¿no? Releer o leer nuevamente la Escritura. Tenerla bien firme, guardarla, atesorarla. Lo que yo quiero, lo atesoro, ¿sí? Yo quiero algo particular en mi vida, lo voy a atesorar. Mi esposa, mis hijos. De las cosas materiales, tengo mi auto, lo atesoro porque me gusta, lo quiero. Bueno, lo guardo, le hago un garage, lo tengo cuidadito, ¿sí? Acá de la palabra debe ser un tesoro que está en nuestro corazón para que cuando venga ese enemigo nos quiera distraer, la palabra nos habla, nos recuerda en el pensamiento y en el corazón, porque está en el corazón atesorado, ¿sí? Esto no está bueno, esto no es correcto. Fíjense qué importante. Estos jóvenes tenían esto.
y podían estar en la lucha, en el campo de batalla, ¿no? Y allí podemos nosotros aprender de ella. Y debemos pensar siempre en nosotros, ¿qué estamos haciendo delante del Señor? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos conduciéndonos? Voy a leer otro pasaje que está ahí mismo, pero un poquito el otro versículo. Dice, os escribo a vosotros padres. Fíjense la otra etapa. Niños, bebés, jóvenes, en la lucha. El joven está normalmente en la escuela dominical, está trabajando para el Señor, es el que pone la fuerza, y a veces son muchos, por lo menos en nuestra congregación son bastante, y están los padres. Luego dice, lo escribo a vosotros padres, que habéis conocido al que es desde el principio. El primer pasaje, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis, primero conocéis al que es desde el principio. Y luego el segundo pasaje del 14 dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Cambia un poquito ahí. Está la misma idea, ¿no? Fíjense, ya los padres. Y los padres tenemos que pensar en los hermanos de trayectoria, de mayor conocimiento, de mayor espiritualidad. Aquellos hermanos que les podemos consultar. Nos pasan cosas en la vida, todos nos pasan cosas. Nuestra familia, como matrimonio, como creyente soltero, como creyente de novio, como estudiante, nos pasan siempre cosas. Y nosotros leemos la palabra y por ahí no lo logramos ver. Bueno, recurrimos a un padre. No el papá de Juancito, no el papá de Pepito, sino el padre espiritual. El padre es aquel hermano que por trayectoria, por conocimiento de la palabra, por testimonio, podemos recurrir y pedir una opinión, una orientación desde la palabra, un consejo adecuado, una guía para que nos diga, mire, y él nos va a decir, léete en tal pasaje, fíjate en tal hecho, en tal situación, o con sus palabras nos va a orientar desde el principio bíblico, ¿no? Fíjense, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido, perdón, voy a leer de nuevo, os escribo a vosotros padres porque desde el principio habéis conocido que es el que es desde el principio, al que es desde el principio. Habla de trayectoria en la vida. Y en el padre familiar hablamos de un hombre que tiene hijos, que tiene esposa, que guía su hogar, que tiene conducta, tiene responsabilidad. Y el hijo lo ve al padre como un hombre grande, maduro, capaz, que tiene capacidad de dar, de solucionarle algún problema a su hijo, de ayudarlo, de guiarlo, ¿sí? Estoy hablando de un padre de familia, en la congregación de un padre, de la congregación también. Se me ocurre decir allí, al Italia está don Pepe, como el padre, seguramente de la congregación, en el sentido de la trayectoria, de la enseñanza, del conocimiento. Debe haber otros hermanos, no conozco. Disculpe, don Pepe, le nombro a usted, porque lo conozco. Pero se entiende lo que estoy diciendo. Pensar en hermanos referentes son padres de la congregación, ¿sí? No son los padres en el sentido natural, ¿no? Ahora, esto es interesante poder lograr a eso. El Señor quiere que seamos, primero, bebés, que seamos convertidos. Cualquier persona, para estar en el camino del Señor o para crecer, ¿qué debe hacer lo primero antes de crecer? Debe nacer. Tenía más pasajes, pero ya he terminado, pues se nos van ahora. Se cuenta de una persona, por ejemplo, o se sabe de una de las personas, cuando hablamos del Señor, hay personas que hasta las mejores personas del barrio, digamos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que dan? Porque la peor persona es más fácil, parecería. La peor persona en el sentido, desde nuestra óptica, ¿no? El borrachito, el que hace lío. Pero la mejor persona social, aquel que es cumplidor con su casa, el ejemplo de nuestros vecinos, ¿qué actitud toma? Le hablamos al Señor y dice, no, dice, ¿sabes que yo tengo esta cosita que nadie lo sabe? Tengo algunas cosas, voy a sacarme eso de encima, después voy a ir a la iglesia, o después voy a hacerme creyente. Después voy a creer lo que vos crees que me gusta. Nos responde así. Y podemos entender, es una respuesta no, humanamente hablando, ¿no? Equivocada, muy equivocada. Está diciendo en otras palabras lo que dice acá en la Escritura. Está diciendo, primero voy a crecer, después voy a nacer. No tiene lógica, ¿no? Tiene sentido eso. Para que usted como hermano crezca, debe primero nacer. El Señor le da nacimiento, luego empieza en su vida cristiana el crecimiento, llega a ser, supera la etapa de niño, porque ha nacido, conoce del Señor, conoce al Señor, conoce del Señor y empieza a crecer lentamente, ser un joven, fortachón, como leíamos recién, fuerte, guarda la palabra, trabaja, está en las manos del Señor, resiste al diablo. Todo esto va hablando de su etapa de crecimiento hasta llegar a ser padre, ¿sí?
ya conoce del Señor desde el principio, tiene más profundidad la palabra, tiene la opinión más certera, digamos, en cuanto al, desde el punto de vista de la Escritura, ya también por experiencia, ya también por haber vivido y superado instancias como allí el salmista pasado por el valle de sombra. Bueno, todos estos condimentos, si vale la palabra, que nos ayudan a tener nosotros un crecimiento. Y tampoco habla de la edad. Puede haber hermanos jóvenes que han crecido rápidamente y podemos tenerlos con total respeto en este sentido y se evidencia, ¿no? Ahora, pensando en ese ejemplo, este hombre quería, dice, crecer y luego nacer. Vuelvo a reiterar, para crecer tiene que haber todas estas etapas. Primero ser creyente, ¿no? Quizás de los que están escuchando haya alguna persona que no es del Señor. El Señor le está diciendo, usted debe venir al Señor, arrepentirse de sus pecados para vivir como cristiano, empezar allí como un bebé, nacer de nuevo. ¿Sí? Puede tener 50, 40, 20, 10, 30, no conozco. El que está escuchando y no es del Señor debe entenderlo. Arrepentirse de pecado, dice la Escritura, porque usted es un pecador, nace con el pecado. Vieron que al principio de la descripción de un bebé, tan bonito, pero con todas esas fechorías, bueno, es producto de su pecado, de su maldad natural, que él ni siquiera sabe, ni lo descubre, ni lo hace queriendo, pero está en su ser. Ahora, esto natural va desarrollándose en nuestro corazón, en nuestra vida, el pecado que tenemos y luego se manifiesta en cosas mayores, ¿no? Donde nosotros ya con nuestro razonamiento, nuestros ojos podemos percibir, pero esto pasa el tiempo y lo vemos. Pero por eso el Señor dice que usted es un pecador, tú eres una pecadora, necesitas del Señor. Y debes arrepentirte de pecado para que Él pueda darte la salvación. Y allí inicias tu vida cristiana, porque has pedido perdón al Señor y te ha salvado. Eres un bebé y creces. Naces, sería, ¿no? Naces, vas creciendo, vas desarrollándote hasta que en el futuro, y esto de padres, quizá alguien diga, ah, la mujer, no, soy mujer. No, puede haber hermanas. Dice la Escritura que había hogares donde la mamá era creyente, el papá no. Entonces la mamá toma la función ahí de padre espiritual o de mamá espiritual, porque el papá no es creyente. Entonces también vale para la hermana esto que estamos considerando en esta noche, ¿no? Se habla, termino con esto, pues se nos fue la hora, se habla de un hombre del siglo XIX, creo que es, sí, XIX, llamado Moody, muy conocido este hombre en el ambiente cristiano. Este hombre era un joven que conoció al Señor en su juventud, y dice la historia la biografía de este hombre, fue primeramente un gran predicador de ese tiempo, muy gran predicador. Ganó almas muchísimas, tenía una particularidad que era muy entusiasta, un hombre no se cansaba, aprovechaba cualquier instancia y donde había un poco de gente se paraba y hablaba del Evangelio a viva voz y transmitía, tenía digamos, una elocuencia que llamaba la atención y allí las personas dice que lo escuchaban y se convertían, ¿no? Pero ¿a qué voy? Este hombre se convirtió desde joven y empezó a ahondar en la Escritura, a conocer del Señor, y en poco tiempo, este sí fue como una maratón rápida, en poco tiempo, en pocos años, fue uno digamos, de los padres de la iglesia. Un hombre allí, un padre espiritual me refiero, ¿no? Un hombre en el cual se le podía consultar, tenía Escritura en su vida, había profundizado en el Señor. Tal es así que los viejos, como siempre vemos en las confesiones, personas mayores, viejos, entraron a tener el celo, ¿no? El celo carnal que ocurre. Y querían como que él se calle, porque sabía mucho, los había dejado atrás, pero no era porque él quería hacer eso. El Señor utilizó a este hombre. En ese momento, en ese lugar donde él vivía, convirtió muchas personas por la predicación de este hombre. El Señor utilizó a este joven y también este joven puso su parte. Era muy entusiasta y dedicado a aprender de la palabra. ¿A qué voy? A que el Señor puede utilizar esta noche a cualquiera de nosotros que estamos acá, darnos quizás una reflexión acerca de este tema, saber que no es bueno, dice el Señor, no es agradable para Él, no le place que todos seamos bebés, todos seamos niños, que quedemos en esa instancia, ¿sí? Tenemos ya hijos en la vida secular, tenemos trabajo, tenemos casa, pero somos niños en el Señor, ¿sí? Viene alguien cualquiera, un testigo, quien fuera, y con dos palabras nos da vuelta como si nada, ¿no? Ese es el error que puede ocurrir cuando quedamos siendo niños. Y me olvidé de decir algo. Un niño, si usted lo ve en el patio, el niño agarra una piedrita, vete a la boca, agarra allí una miga tirada, lo mete a la boca, lo que sea. A él no le interesa si la mano está sucia, si eso sirve, si le va a contaminar. Él no lo sabe. El niño, el bebé. Ahora, el creyente puede incurrir en esto, ¿no?
decía, en una oportunidad alguien va a visitar una hermana ya de años en la congregación y el hermano, charlando, entre otras cosas, le dice, ¿y estos libros que tenés ahí? Mostrámelo, parecen interesantes. Cuando ve los libros son del mormón, son de los testigos, son de cualquier secta que anda por ahí, los tenía como una referencia. Y le tiene que explicar, hermano, estos libros no son adecuados para un cristiano. Hablan de una vida impía, hablan de otras cosas. Fíjense, a veces se llega a ese instante. Estoy hablando como un ejemplo de algo hasta de literatura, ¿no? Puede haber otras actitudes que tenemos nosotros como personas y que caemos en ellas. El hermano tiene que decir, hermana, esto no es conveniente. Lea la Biblia, aliméntese que lo sano, ¿no? Vamos a dejar acá, en algún otro momento vamos a continuar, si se da la posibilidad, un poquito más, ahondar en algún tema allí de los padres, ¿no? Que el Señor bendiga su palabra y gracias una vez más, hermanos, por poder así compartir esta meditación de la